Muy buenas tardes, bienvenidos. Arranca Más Vida. Cada tarde saben que a partir de las 4 y hasta las 5:30 más o menos estamos con ustedes en directo con los temas de la jornada. Hoy seguimos con la resaca del gran decreto, del decreto Omnibus, que se ha preparado, se ha recortado un poquito hasta 28 medidas y se va a presentar teóricamente a votación lo antes posible, la semana que viene. Están los partidos debatiendo sobre si el decreto sí, si el decreto no, si lo va a apoyar el PP. Parece que ha fijado ya postura Feijóo, Núñez Feijóo ayer, diciendo que sí, que lo van a apoyar, precisamente para hacer lo contrario de lo que opinaba Pedro Sánchez, que no lo apoyaría. En ese decreto, aparte del palacete del que se ha hablado, están también algunas medidas más. Está efectivamente el aumento del salario de los jubilados, que también está generando debate, y estas las tasas de los autobuses y de los metros y de los transportes públicos, los precios rebajados, muy rebajados, porque, como les hemos contado, ya realmente el precio normal de tarifa que pagamos por un transporte suele tener ya una parte de financiación pública. Si lo rebajamos un 60%, 30% de la comunidad autónoma, 30% del Estado, claro, se puede viajar más barato, pero mis primos, sus abuelos, el amigo de ustedes que vive en un pueblo de Soria o de Despeñaperros y que tiene que cogerse un taxi o un autobús un día a la semana, ¿está ayudando a sufragar el metro de mis hijos que se van de cachondeo por las noches? Pues no sabemos. Y también para los jubilados que cobren más de X dinero, porque tienen que tener el derecho a viajar gratis, igual que mis hijos, les digo, y no se puede hacer por renta. Bueno, es uno de los debates que están generando en la población, una parte de la población. Y luego hay otros debates. Por ejemplo, los sindicatos en España, ¿qué función tienen realmente? Ven ustedes detrás de mí que hoy abrimos con la imagen de una de las manifestaciones, estamos hablando de un 1 de octubre, pero los sindicatos, en cuanto cayó la votación de ese decreto, dijeron manifestación contra la oposición por no apoyar el decreto. Y ahora dicen, claro, manifestación por el susto que nos provoque el decreto, que ya se ponen de acuerdo en votar. Realmente, los sindicatos hoy, ¿qué tendrían que decidir? ¿Anulamos la manifestación de mañana? Y yo sé que políticamente es muy difícil rectificar, aunque decían en su momento los filósofos que rectificar es de sabios. Lo suyo sería que dijeran, mira, oye, pues no vamos a manifestarnos. Usted, si es, bueno, a no ser que sea, hoy en día tenemos un país bastante polarizado, si es muy de un sindicato o muy de un partido, haga lo que haga ese partido, va a ir. Pero usted realmente, si va a esa manifestación, ¿qué va a reivindicar? ¿Que se vote lo que ya se ha dicho que se va a votar? ¿Que se apoye lo que se ha dicho que se va a apoyar? ¿Que tienen miedo los jubilados a no cobrar cuando realmente van a cobrar el aumento de sueldo? Y luego hay un matiz en todo esto. La vicepresidenta Yolanda Díaz, que está también necesitada de salir en los medios, ya ha anunciado que ya se ha puesto de acuerdo y efectivamente desde ya se cobra el ingreso mínimo vital unos 50 euros más mensuales aproximadamente por 14 pagas. Pero ya hemos conocido que precisamente los que cobran el salario mínimo interprofesional, la deflactación del IRPF la están haciendo algunas comunidades en el tramo autonómico, que es más o menos la mitad de IRPF, pero en la otra mitad el Estado no lo hace. Y ya se ha avisado desde Hacienda que el 40% de ese aumento de salario que tendrán los de la paga más baja teóricamente, se lo va a quedar Hacienda. ¿No habría una manera de reconducir esto, que no tengamos que ser los periodistas siempre los que reivindiquemos esto o la oposición? ¿Por qué? Yo siempre he reivindicado lo mismo. ¿Por qué no hacemos una cosa bien hecha cada mes? Con 12 ideas bien apostadas al año, 12 o 5, ponga 5 ideas buenas al año, tendríamos bastante. Este país no tiene tantos problemas que resolver más que los que nos creamos en nosotros mismos. Por ejemplo, dentro de ese paquete de medidas está, de nuevo, la paralización de desahucios a personas vulnerables. Pongamos un ejemplo. Usted o yo o un pariente nuestro que tuvo una indemnización, que ha trabajado en una empresa como directivo y ahora no tiene trabajo y ha estado autónomo haciendo servicios básicos cobrando 1.200 euros al mes. Pero con aquel dinero se compró un piso que lo alquila y necesita esos 1.000 euros al mes. Y se ponen ahí unos inquilinos que no pueden pagar y demuestran que al tener chiquillos o lo que sea, pues que son vulnerables. La pregunta es, ¿quién es más vulnerable? ¿El propietario que tiene un salario cortito y que necesita ese alquiler para vivir? ¿O esa persona que igual tiene mayor salario pero que puede demostrar ser vulnerable? ¿No habría una manera mejor de hacer las cosas? Ya no hablamos de la ocupación, que en las medidas que ha apoyado Junts, que es quien ha apoyado este decreto, está en que los que hayan sufrido estos problemas o la ocupación, el Estado pueda dar esa parte de dinero, el coste generado en servicios y en cosas roturas en el piso, después de haber terminado el proceso judicial. Es decir, a mí me la lían en un piso y hasta que termine el proceso judicial no puedo yo reclamar, vete a saber cuándo me van a devolver qué cantidad de lo que yo reclamo. Otro matiz, eso va a entrar en vigor a partir del día que entre en vigor. Es decir, los contratos firmados previos no van a valer.
es a partir del día que entre en vigor la ley, posiblemente la semana que viene, cuando se publique en el BOE, cuando usted firme un contrato de alquiler, en ese caso sí que podrá usted reivindicar esto. O cuando se demuestre que le han ocupado la casa a partir de esa fecha. ¿No hay una manera más fácil de hacer las cosas? ¿Por qué cada vez que tomamos una decisión en lo político, luego en lo social, es tan difícil poder llevarlo a cabo? ¿Quién ha pagado un duro a los de la ELA? Había que haber abonado el 31 de diciembre. Llevaban 4 años. Ciudadanos lo propuso en su momento. Hubo mayoría absoluta. Todo el Congreso dijo que sí, que apoyáramos a los de la ELA. Y luego algunos partidos, particularmente de izquierda, estuvieron dándole vueltas al molino. Son casi 200 millones de euros, que no es coste. Es lo que cuesta a los enfermos de ELA tener un servicio en casa de ayuda, que necesitan 24 horas. Pero si usted, en lugar de estar en una casa en la que tienen que pagarse esa asistencia, usted puede tener un sistema de teleasistencia o llevarlos, como por ejemplo en algunas comunidades, aquí en Madrid, en el Cendal, tener 8, 10, 12 horas esos enfermos en un sitio, no le hace falta un enfermero por persona. Es una zona, es un hospital de día en el que igual con 5 enfermeros pueden atender a 40 personas. Quiero decir que los 200 millones que habían cifrado los enfermos de ELA era el coste real para ellos de tener esos enfermeros 24 horas en casa. Si lo hace la administración bien hecho, cuesta mucho menos. 200 millones, 140, para salvar la vida de unos cuantos años más. ¿No les parece muy cruel que la administración no sea capaz de llegar a la sociedad con lo que tendrían que decidir? Hablaremos de estos temas en la tertulia, pero también tenemos a David Álvaro, que nos va a presentar este libro, Lobby. Cuando hablamos de lobby en España, mucha gente se echa las manos en la cabeza. ¿Qué significa lobby? En Estados Unidos funciona perfectamente. La foto de Sánchez con el presidente de Estados Unidos saliente, aquella que fue por un pasillo hablando con él, costó muchos euros y fue un lobby el que consiguió esa foto. ¿De qué va lo del lobby? ¿De qué van los asuntos públicos? ¿Qué significa y qué beneficios dan a la sociedad las entidades que generan y que propician estos asuntos públicos? Va a estar con nosotros en un instante David Álvaro, que es director general de Acento, para contarnos un poquito más sobre esto, que a mucha gente todavía, posiblemente por desconocimiento, le parece algo muy extraño. Pero realmente, hoy en día en la sociedad se necesitan muchas empresas como esta. ¿Nos acompañan? Arrancamos. Pues aquí estoy hojeando este libro Lobby en positivo, pero antes voy a saludar a nuestros contertulios que van a estar esta tarde de viernes con nosotros. Dani Pérez, nuestro compañero periodista, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jaume y compañía. Encantado un día más. Miguel Córdoba, nuestro economista, muy buenas tardes. Ahora tendremos a Miguel Córdoba en un instante. David, sobre el tema de las manifestaciones, ¿qué opinas tú de...? Así a vuela pluma, ahora haremos una pequeña pausa y luego seguiremos hablando. Pero ¿qué opinas tú de que los sindicatos sigan convocando este domingo? Si tú fueras líder sindical, dirías, bueno, lo dejamos para otra vez, o irías igualmente. ¿Me preguntas a mí? Sí, a ti, David. Ah, Daniel, por eso es Daniel. Siempre me equivoco contigo. Daniel Pérez, perdona. Pero que no eres el único. Yo creo que los sindicatos necesitan de vez en cuando reivindicar un espacio en el que se les haga un poco de casito, ¿no? Pues porque están ahí, necesitan su presencia, el decir, aquí estamos, nosotros servimos para mucho más de lo que la gente piensa y demás, ¿no? Pero en este caso realmente estamos ante una situación un tanto absurda, ¿no? O sea, ya planteado desde el principio como una manifestación contra la oposición, deja de tener sentido en el momento que aquello por lo que se iba a protestar está resuelto. Es decir, ya va a haber una nueva votación del decreto que salva las pensiones, que salva una serie de mejoras sociales, que evita eso que se llama el dolor social. Pero bueno, parece que ahora que nos habíamos hecho la idea de salir a manifestarnos, y bueno, y ahí les tenemos para unas cosas muy valientes y para otro tipo de situaciones bastante menos envalentonados, ¿no? Cuando se trata de según quién esté en el gobierno o de quién esté en la oposición. En este caso, como contra el gobierno no se atreven, pues vamos contra la oposición. Pues sí. Daniel, quédate un segundo aquí con nosotros, que ahora seguiremos hablando de tertulia, porque está con nosotros David Álvaro, el director de Acento Asuntos Públicos. David, muy buenas tardes. Un placer estar con vosotros. He estado hojeando el libro y la verdad es que me ha gustado mucho, sobre todo
Porque yo creo que, como tú bien dices, la necesaria intersección entre los poderes legislativo y ejecutivo en el mundo empresarial, también haría falta añadir ahí necesario conocimiento de la sociedad de lo que hacen los asuntos públicos, ¿no? Totalmente, yo creo que es el paso prioritario, ¿no? Antes de contar a qué se dedica el lobby, la gente tiene que saber y comprender qué funciona y desenmarañar esa madeja que hay en el imaginario colectivo sobre que es una profesión o un desempeño opaco, oscuro o poco lícito, ¿no? Yo creo que hay que comenzar explicando qué es. En Estados Unidos se conoce muy bien. Definamos qué son asuntos públicos. Pues mira, a mí me gusta mucho empezar clarificando qué no son los asuntos públicos. Hay veces que es incluso más fácil. Pues sí. Asuntos públicos o el lobby no es ser un conseguidor, no es ser amiguete y tampoco es esa idea que me vas a entender perfectamente que bien visualizaba la película Todos los hombres del presidente. No sé si os acordaréis que era del caso Watergate, claro, sí. donde en un momento dado Garganta Profunda quedaba con el periodista a altas horas de la madrugada en un parking, se levantaba las solapas del abrigo, le daba un maletín con dinero y a cambio Garganta Profunda les daba información. La gente se cree que el lobby es eso, ¿no? Que nosotros quedamos con políticos o con miembros del gobierno, les damos dinero y nos cambian la ley. No, es mucho más honesto, es mucho más sencillo y mucho más claro. Se trata de poner en común los intereses de la sociedad civil o el sector privado con la administración pública a todos sus niveles. La gente tiende a pensar, y esto es muy habitual, que un ministro de Sanidad pues va a tener un gran conocimiento de su área y un equipo muy amplio. Luego no es así, o no es tan así. Y lo que hace el sector privado es dotarle de conocimiento para que la administración pública tome las decisiones habiendo escuchado a la mayor cantidad de gente posible. Por ejemplo, le voy a hacer una propuesta muy marciana. Imagínate que somos una asociación de afectados por la ocupación. Y vamos a decir, mira, a ver, esto que han hecho en este decreto, entonces tú te sentarías con nosotros, hablarías con quien fuera en ámbitos gubernamentales, que posiblemente sea un secretario de Estado o alguien que redacte la ley y decir, mira, esto posiblemente va a afectar a más personas haciéndolo así que haciéndolo de esta manera. Esos cambios al final son a beneficio de la sociedad. Eso es. Lo que pasa es que eso tiene un trabajo previo porque, siguiendo el ejemplo que tú has planteado, lo que habría que hacer primero es entender bien las demandas de ese colectivo, crear un argumentario claro, porque muchas veces el problema está en el lenguaje. El sector privado y la administración pública hablan lenguajes que no se entienden los unos a los otros. Es el típico caso de qué persona tan lista me has presentado pero no he entendido lo que me ha dicho. Entonces clarificar, ¿no? Tener claro cuál es el escenario, qué se quiere pedir y también de inicio, antes de intentar conseguir el objetivo final, crear un caldo de cultivo en el ecosistema político que permita que se maximicen las opciones de éxito. ¿Por qué se ve tan mal aquí y se ve tan bien en Estados Unidos? ¿Es un tema social, un tema de educación o un tema incluso de debate político? Es un mix de las tres circunstancias. En Estados Unidos hay gente que piensa que el lobby vino de la mano del 18º presidente de Estados Unidos, allá por el siglo XIX, que fue el primero que introdujo algún tipo de legislación del lobby. Allí está normalizado, está institucionalizado. De hecho, hay lobistas que van a los debates públicos y a los debates políticos en los medios de comunicación y la gente entiende que beneficia a la sociedad, que lo que articula al final es un objetivo básico de cualquier constitución, que es la participación ciudadana en los procesos legislativos y ejecutivos. Y al final es lo que hace el lobby, ser el vehículo a través del cual empresas, entidades, organismos pueden participar. ¿Qué pasa? Que en España no tenemos esa tradición y por eso es importante hablar del lobby. Hay gente que dice, utilicemos eufemismos. No, hablemos de lobby y dotémosle de contenido al concepto para que la gente entienda lo que es. En Bruselas hay muchas patronales que tienen su servicio de lobby para defender las patronales de muchos países, asociaciones, vamos, empresariales. Totalmente, no te digo decenas, hay más de 30.000 instituciones registradas en Bruselas como lobistas, hay muchos más lobistas ejerciendo su desempeño y al final es una cosa que se entiende. Cuando tú llevas a cabo, imagínate, un proceso de renovación del planteamiento energético a nivel europeo, pues tienes que hablar con las asociaciones de las grandes energéticas, pero tienes que hablar también con las asociaciones, imagínate, y es un caso concreto, de defensa de las aves, porque los molinos de viento pueden cambiar el flujo migratorio de las aves. Tienes que tener en cuenta todos los ángulos y todos los enfoques para hacer una buena ley. Claro, uno desde que se pone y prepara estos informes y lo consigue, podéis pasaros meses o años, ¿no? Sí, este es uno de los grandes hándicaps, que la sociedad civil y el sector privado les cuesta entender que la administración pública sigue otros procedimientos y otros plazos. Son más lentos, son más garantistas o deberían ser más garantistas y entonces eso exige un proceso amplio de tiempo. Pero al final, si tienes una buena estrategia, como todo en la vida, no es nada nuevo, las cosas suelen funcionar mejor. A mí me hablaron de algunos éxitos, ¿no? Me acuerdo de una empresa pues que había una ley que prohibía X movimiento de dinero
dinero, me parece que era, y decían, bueno, si solo poniendo una coma y quitando esta coma, se puede liberar una cantidad ingente de empresas o de trabajadores que se van a considerar hasta este punto ilegales o van a considerar ilegal esta cantidad de dinero que mueven. Es decir, que a veces una coma, solo una coma, puede ayudar a beneficiar a mucha sociedad. Totalmente, y más aún hoy en día donde vivimos un contexto de hiperregulación. Se dice, este es un dato muy curioso, que cada día, que nadie piense que me he equivocado de concepto, cada día se produce 9 veces el Quijote en producción de normativas y leyes, tanto en España, las comunidades autónomas y la Unión Europea. Si Cervantes levantara la cabeza... 9 veces el Quijote. Madre mía. ¿Eso qué significa? Que estamos sometidos, todos los sectores, da igual que hablemos de un gran sector que uno pequeño, estamos sometidos a mucha normativa y mucha legislación. Y es importante que se escuche a la gente que quiere participar en esos procesos porque es un derecho constitucional. Mira, fíjate, esta misma semana, creo que el martes me contaba la patronal de hostelería que efectivamente este año habían tenido cada día, no sé si eran 30, no, o sea, al final del año había como 1000 normas nuevas para ellos. Así para es. ellos, para las pymes y autónomos. Dice, claro, eso, el que tiene el bar al lado de casa necesita no solo un gestor, 3 abogados para que le interpreten las leyes. Totalmente, y sobre todo, además de que hay un amplio despliegue normativo, lo que es fundamental es preservar que no haya desconexión entre quien lleva a cabo la norma y el afectado. Claro. Porque al final a quien le afecta la norma es el que tiene más conocimiento de qué va a suceder el día después. Por lo tanto, escuchar sus voces, y si se puede entender y sumar el sentir del colectivo afectado en esa normativa, mejor que mejor. Pero insisto, hace falta tiempo y estrategia. Me hablabas de saber sanidad. Hay consejeros que conocen, son médicos. Cuando un consejero de sanidad es médico, puede hablar de tú a tú con asociaciones de pacientes y también con industria farmacéutica. Pero luego puede llegar el momento que diga, bueno, es que esto, Bruselas o un burócrata que tengo aquí debajo no me lo va a permitir. O sea, el problema a veces no es el político, a veces es el sistema. Eso es, y más aún teniendo en cuenta que vivimos en España, que es uno de los estados más descentralizados del mundo. Sí. Entonces, esto es muy habitual cuando trabajas con empresas de fuera de España. Ya no te hablo de grandes multinacionales, sino empresas que se quieren instaurar en España y le tienes que explicar el sistema administrativo, ¿no? Pues que tienes que hablar con la entidad local, el ayuntamiento, con la comunidad autónoma, con el gobierno central y, ojo, habla también con los de Bruselas, no vaya a ser que te afecte. No lo entienden. Claro. La gente de fuera de Europa no lo entiende porque en sus modelos democráticos hay una única autoridad. Aunque haya descentralización, hay una única autoridad y eso aquí hace que las cosas sean más complejas. Bueno, pues estamos hablando con David Álvaro, director de Acento, sobre este libro, sobre asuntos públicos, sobre el lobby en positivo. Y alguno se preguntará, ¿y qué hay que hacer para trabajar en el lobby? O sea, para ser lobista, ¿hay que ser abogado? ¿Hay que ser filólogo para interpretar las leyes? ¿Hay que ser político? Pues contamos con gente de todos los orígenes, gente que proviene del ámbito del derecho, gente que proviene de las ciencias políticas, del estudio internacional, gente que ha opositado a la función pública y que no lo ha conseguido. Son perfiles interesantes porque en el fondo tienes que conocer la administración pública como si fueses un funcionario para saber sus procedimientos, cuáles son sus plazos, qué se puede hacer en cada momento. Bueno, tener una cabeza muy bien estructurada y una visión muy estratégica. ¿En qué segmento, qué sector hay más problemas de esto, que necesiten más consultoras como Acento? ¿Economía? Normalmente sí, los grandes sectores altamente regulados, como puede ser la energía, las telecomunicaciones, la sanidad, como puede ser el medio ambiente, lo agroalimentario, la defensa, todos esos sectores que están sometidos a mucha normativa suelen tener necesidad, pero cada vez más pequeñas y medianas empresas. Hay una idea de que servicios como este solo se lo pueden permitir las grandes multinacionales. Para nada, eso era antiguamente o es en otras sociedades. Aquí hay mucha pequeña y mediana empresa que lo que quiere es aproximarse a la administración pública, nunca lo ha hecho, no sabe cómo y al final te conviertes un poco en su Sherpa que le va guiando cómo acercarse a la administración y buscar sinergias. Imagino que en esto las grandes compañías pues tendréis también algún sistema de cobro, pues no sé si por rendimiento, es decir, que se adapta a uno, no es lo mismo cobrar a una gran multinacional que a una pyme, ¿no? Obviamente, son sistemas muy adaptativos y luego hay un componente social de concepción. Tú ponías un ejemplo y hay muchos de trabajos pro bono que se hacen con colectivos o pequeños claro. o que tienen todo el sentido del mundo que se les ayude a formar estrategia y ahí tenemos varios ejemplos. Y las grandes consultoras, como es el caso de Acento, ¿colaboráis también con otras a nivel internacional? Por ejemplo, cuando hablamos de Bruselas o hay que trabajar con alguien, yo sé, en Tailandia o en China o en Perú.
necesitáis también el expertise de otro país, ¿no? Totalmente, porque al final quien conoce su ecosistema institucional es el que está en el espacio geográfico. Por eso nosotros tenemos oficina en Bruselas, con gente propia allí, tenemos convenios de colaboración con la principal consultora de asuntos públicos de lobby en Portugal, y luego hemos trazado un vínculo de contactos con otras consultoras de lobby a lo largo y ancho del planeta para poder llegar donde clientes españoles o empresas o sociedades de la sociedad civil española que quieren ir a otro sitio les podamos ayudar. ¿A quién recomendarías este libro, editado por Profit? Lobby en positivo, necesaria intersección entre los poderes legislativo y ejecutivo y el mundo empresarial. ¿Quién debería leerlo? Pues mira, a priori, aunque pudiera parecer por el título un libro para muy cafeteros, para gente que le gusta el sector y que entiende, yo creo que es un libro que es accesible a cualquiera que tenga en su cabeza la idea de que el lobby es algo malo, es para él. Para aquellos como muchos amigos míos o familiares míos que les digo soy lobista y hacen así, no sé qué es, también es para ellos, y para aquellos que quieren adentrarse profesionalmente en este mundo, pues también es para ellos. Lo podemos conseguir en Amazon, imagino. Eso es, en cualquier librería, en internet, hoy en día está muy democratizado. Lobby en positivo, pues te agradezco que nos hayas contado un poco más sobre ello. Un placer. Seguro que muchas veces, como tú bien dices, te hacen las típicas preguntas estas, ¿no? Continuamente. Y claro, uno dice, bueno, es que al final, oiga, que yo tengo un trabajo como el suyo. ¿Sí? Totalmente, y sobre todo con esa idea de, como te decía, que es una cuestión básica en democracia. Donde no hay lobby es en los países autoritarios, dictatoriales, en democracias híbridas, es en los sitios más transparentes donde sí hay lobby. Pues sí. Pues te puedes quedar unos minutos a debatir un poco de la actualidad y de la economía. Perfecto. Pues se lanza David Álvaro, nos va a hablar de todos los temas con nuestros compañeros. Daniel, no sé si estás por ahí todavía o te he dejado, te has caído, ¿se ha caído la línea? Escuchando muy atentamente. Bueno, imagino que el tema lobbies, bueno, tú has estado también colaborando con un gran partido y habéis tenido sinergias con ellos, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que me estaba llamando la atención algunas de las cosas, escuchando a David me ha hecho reflexionar y traerme sobre algunas reflexiones que yo he hecho al respecto, donde efectivamente nos cuesta encajar en España el concepto de lobby con una significación tan clara de lo que es transparencia total y absoluta, con lo bien que se nos da lo que es el tráfico de influencias. Y yo creo que no es exactamente lo mismo, ni mucho menos, pero parece mentira que teniendo la posibilidad de hacer las cosas bien, nos tengamos que guiar por caminos o por métodos o procedimientos que no son ni limpios ni transparentes y que acaban generando más de un problema. Claro, desde luego que sí. Bueno, estábamos comentando antes lo de las manifestaciones, ¿no? También es verdad que cuando uno genera una ley, claro, depende de los partidos políticos, pero alguien tiene que escribirla. Y entonces esa ley se ha escrito, se ha reescrito. Y comentábamos lo de los sindicatos. Los sindicatos ahora mismo, te puede pasar con cualquier partido. Vale, muy bien, hemos conseguido que se cambie este texto, pero ¿quién rectifica luego, David? Porque claro, nadie quiere decir, bueno, cometimos un error, vamos a cambiar, ¿no? Totalmente, y se dificulta todo mucho más en el contexto político en el que nos encontramos, donde se ha creado un modelo a base de trincheras, donde si hablas con uno, entonces el opositor te va a decir que no, donde hay vetos cruzados y donde se ha inundado la vida pública de una especie de populismo en el que no hay posiciones intermedias, no se negocia, no se dialoga. La base de la democracia es diálogo. Nosotros desde el lobby buscamos el diálogo entre diferentes. Y hoy en día, y el ejemplo eran los sindicatos, pareciera que no hay ese diálogo, que no hay esos cauces de comunicación y que todo es producto de un interés partidista. Dani, imagino que en este aspecto, no sé si hay que tirar la toalla o se puede luchar para conseguir de nuevo que se vuelva como era la política hasta hace 10 años. Es muy complicado, Jaume. Yo que he estado metido en las tripas de lo que es un partido político y al final he llegado a la misma conclusión. Es la propia estructura del partido, la propia manera de funcionar de la partitocracia lo que hace que muchas cosas sean como son y es muy, muy difícil cambiarlas. ¿Por qué? Pues porque, desgraciadamente, lo que debiera primar, que es el interés general, el interés de la gente, de las personas, queda relegado a lo que es el interés bien personal o el interés del propio partido. Y así es muy difícil trabajar, porque acabas abonado al cuanto peor mejor. Es decir, acabas deseando que el que está gobernando lo haga lo suficientemente mal como para que puedas ser tú el que ocupe ese espacio de poder. Pero ¿qué pasa? Que si el que gobierna lo hace mal, quien paga el pato y a quien le da mal realmente es a los contribuyentes, es a los ciudadanos, ¿no? Entonces es una espiral muy, muy compleja que no tiene una fácil solución. Sí, ahora se habla mucho de Trump, de sus decisiones, de todos los presidentes, bueno, de Meloni también, ¿no? Claro, temían a Meloni, pero cuando llegas al gobierno te tienes que, no sé si dulcificar o pensar, efectivamente, que lo dicen todos, voy a gobernar para todos.
Eso es lo que hay que conseguir, que no tengáis que vosotros, que Acento no tuviera trabajo, vamos, que saliera todo, ¿no? Eso es, lo que pasa que es verdad que eso sucede en democracias plenas, donde la institucionalidad es tan potente que cuando alguien llega con ideas muy diferentes o quiere hacer grandes cambios, le es difícil. Y pongo un ejemplo concreto, Pablo Iglesias cuando llegó a ser vicepresidente del Gobierno de España, que a algunos se les ha olvidado que esto ha sucedido en este país, Pablo Iglesias venía con el mandato de un proceso constituyente, de vamos a deshacer toda la política anterior, la Constitución tenía un candado y vamos a cambiarlo. Luego te encuentras que la institucionalidad no te permite, entendedme bien, grandes locuras o grandes vaivenes. Y eso es positivo en democracias occidentales y prósperas, pero hay algunos sitios en el mundo donde tipos muy complejos y liderazgos muy personalistas pues han llevado al caos absoluto. Estoy pensando en lo que puede suceder en Venezuela o estoy pensando en lo que pueden suceder en otras democracias que han dejado de ser plenas, que han empezado a ser híbridas o directamente modelos autoritarios. Sí, o fallidas. Permitidme, tenemos una breve pausa para la publicidad. Estamos en directo a las 4:25 desde Vida Televisión. En un instante volvemos con la tertulia. Salud y estilo de vida. ¿Quieres saber quién manda en los negocios? En Mercados te contamos lo que otros no. Líderes, estrategias, inversión, tecnología y las claves del poder económico. Mercados. Porque lo que no son cuentas, son cuentos. Marqués de Oliva, aceite de oliva virgen extra, ecológico y picual, que preserva la esencia de Sierra Mágina, primero aprensada y recogido a mano. Oro líquido, Marqués de Oliva es un aceite único, exclusivo, memorable. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Nuevo Pascual Movit, con minerales y vitaminas que te ayudan a cuidar tus huesos, a mantener fuertes tus músculos y flexibles tus articulaciones. Nuevo Pascual Movit, mucho más que una leche calcio. Motor 16. 41 años de información sobre el automóvil. La revista de cara del motor está ahora no solo en tu kiosco, sino también en internet en motor16.com. Motor 16. La hora del motor. Tenemos todas las claves para que tu vida sea cada vez mejor. Tú solo tienes que hacer clic en suscribirte para empezar a disfrutarlas. Aprenderás neurofitness con la mejor coach del mundo. Cuidar a nuestro cerebro hay 4 cosas importantísimas que no puedes no hacer en tu vida. Los mejores consejos médicos de la mano de especialistas. El autocuidado es fundamental de cara a la prevención de ictus sin ningún tipo de duda. Consejos para ser más sostenible. Yo creo que debemos, centrarnos en 2 cosas. ¿Qué consumimos y cómo nos movemos? Cambiar tu vida y conseguir la que deseas. Creo que otra pregunta muy poderosa es preguntarnos el para qué de todo lo que hemos vivido. Aprenderás cómo se entrena para una de las carreras más extremas y duras del mundo. Que aunque estés en situaciones difíciles en la carrera, pues que vas a luchar y adaptarte. Y cómo se planta cara a la adversidad con ánimo. Nuestra vida es una lucha continua. Voluntad y el amor de una familia. No iba a nacer o iba a vivir solo unos pocos segundos, con lo cual va camino de los 2 años. Todos estos contenidos y muchos más en Vida Televisión. Hacer que tu vida sea mejor está a solo un clic. El que hagas en el botón de suscribirte. Te esperamos. ¿Quieres estar un paso adelante en la actualidad política? Entra a moncloa.com, líder en información de alto impacto y análisis profundo. Todo lo que pasa, pasa en moncloa.com. Salud. Actualidad. Sostenibilidad. Debate. Cultura. Opinión. Lujo. Análisis. Moda. Y mucha ironía. De lunes a viernes, todas las mañanas, a partir de las 11, Tu Vida, con Marta García y todo su equipazo. Es así, Jaume Segalés te acompañará todas las tardes con Más Vida a partir de las 4 de la tarde en Vida Televisión. El vino que trasciende generaciones. El equilibrio perfecto entre tradición y vanguardia. Una joya del Bierzo para paladares exigentes. De la mano de Raúl Pérez, el mago, elegido 2 veces como el mejor enólogo del mundo. Pomponio,
Edición limitada de 3.500 botellas anuales numeradas. Vida.es. Salud y estilo de vida. ¿Diario qué? 20 años de información y entretenimiento con un target joven. Visita qué.es y disfruta de información, cultura, entretenimiento, televisión y mucho más. La información puede ser divertida. Las 4:30 en punto, seguimos aquí en Más Vida este viernes. Nos acompaña David Álvaro desde de Acento, que se ha querido quedar con nosotros un ratito hablando de todos los temas que he hablado de lobbies y de asuntos públicos, pero va a hablar de muchos otros temas. Sigue con nosotros Dani Pérez. Daniel, estás por ahí, ¿verdad? Sí, te veo todo ahí. Y también está Miguel Córdoba, nuestro economista. Ahora sí, Miguel, muy buenas. ¿Qué tal, Jaume? ¿Cómo estás? Pues aquí estamos hablando un poquito de todo. Estábamos hablando de las manifestaciones del fin de semana y de esta ley ómnibus que se ha retocado y se ha recortado un poco. Por añadir un matiz más al asunto, esta mañana se analizaba y se debatía sobre si había que haber hecho mejor lo de antiocupación y lo de sobre todo los inquilinos cuando no paguen, si son vulnerables. Y poníamos un ejemplo claro. Cualquiera de nosotros puede tener un primo que haya sido directivo en una gran empresa y haya ganado dinero y se haya comprado un piso, pero ahora mismo está ganando 1.000 euros al mes. Y ese piso, el alquiler, le está completando el salario. Si no cobra el alquiler de ese piso, aunque el Estado le considere terrateniente o propietario de un piso, realmente él no tiene ese dinero, lo tiene encallado ahí, no tiene para comer. Pero en cambio puede no ser considerado tan vulnerable como alguien que cobre el salario mínimo, 1.100 y pico por 14 pagas, con un hijo dentro de su piso. El añadido es que Junts ha pactado que en esta ley se pueda ayudar a recuperar esa parte del dinero que se pierda, tanto por desperfectos como el proceso judicial, pero cuando termine el proceso y solo a los contratos que se firmen a partir de cuando se ponga en marcha la ley. Y yo me preguntaba antes, fuera de antena, no sé si es una demagogia o qué, pero no se podía hacer nada, una pequeña coma atrasarla con todos los casos que hay y punto. O sea, ¿por qué no puedes hacer efectos retroactivos en este tipo de leyes? Totalmente, yo creo que es que además una de las claves es que en la política actual se están invirtiendo los procesos lógicos, es decir, cuando uno plantea una nueva ley, lo lógico es primero negociar con los que quiere sumar el apoyo y luego presentarla en el Congreso e intentar que prospere. Pero es que ahora el proceso se ha invertido, yo presento en el Congreso, si no me apoyan, hago una declaración de intenciones basada en los que me apoyan son los buenos y los que han votado en contra son los culpables de todos los males del país. Es que parece ilógico. Entonces, a cualquier ciudadano que le interpele cualquiera de estas normas, lo que dice es, oiga, siéntense, negocien, dialoguen y saquen adelante pensando en el bien común, claro, pensando en la colectividad, pensando en la sociedad en general. Claro. Pero se está gobernando pensando en la trinchera, pensando en la política partidista y pensando en el beneficio personal. Aparte, Miguel, que hoy ya veía muchos mensajes de gente de algún sector político concreto diciendo que por qué yo tengo que pagar con mis impuestos la ayuda al propietario que se queda tirado porque no le paga el inquilino. Que hagan algo con el inquilino, pero que no sea yo el que lo pago. ¿Cómo ves tú todo esto, Miguel? Ya sé que no hablamos de muchos millones, pero es dinero que afecta a muchas personas. No, yo creo que el tema de la vivienda es un tema que necesita un libro blanco, necesita una regulación clara, necesita construirse 1 millón de viviendas, que es la única forma de que los alquileres sean accesibles, olvidarse de la propiedad, porque se compra la propiedad el que gane lo suficiente para comprársela. Y en Madrid, por ejemplo, si no ganas 4.000 euros al mes es imposible. O sea, eso de pensar en que la gente puede comprarse un piso siendo milurista es estúpido. O sea, no tiene ningún sentido. Entonces, si nos centramos en el alquiler, lo que está muy claro es que el tema de la ocupación no tiene sentido porque atenta contra los principios constitucionales, la propiedad privada y demás. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que una persona no se puede meter en una tienda de 1.000 y pico euros ganando 1.000 y pico euros. Por tanto, eso no funciona. Entonces, cuando me dices, no, bueno, entonces, si alguien no te paga, resulta que el Estado con los impuestos de todos te va a pagar. Eso es una tirita, como la que ponía el ministro Escrivá, para decir que arreglaba la seguridad social y mira cómo la ha dejado. O sea, así no se arreglan las cosas. Es decir, está muy claro que tiene que haber un seguro. De hecho, yo sé que en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, existe. Cuando tú alquilas una casa, hay un seguro por 12 meses en el cual te garantiza que si no te pagan, pues bueno, pues van a pagar. El tema de los
que te destrocen la casa y todo ese tipo de cosas. Pues oiga, mire usted, de nuevo, o sea, que el Estado avale eso, pues yo sinceramente creo que tampoco es. Estamos hablando de relaciones bilaterales que afectan a una parte no significativa de personas. La gente cuando alquila no destroza las casas, la gente cuando alquila en general no deja de pagar. Entonces, el intentar hacer ese tipo de medidas con dinero público que solo benefician en el fondo a una parte muy pequeña de la sociedad y bueno, pues a la gente que está alquilando de forma fraudulenta, digamos, para intentar hacer cosas raras, pues yo creo que no, creo que es una ley que a mí no me gusta. El gobierno, como tiene que tragar con todo, con el tema de Junts, pues traga, pero yo sinceramente no estoy de acuerdo con esta cosa. Si lo comentaba antes, con Tertulio también estoy de acuerdo. O sea, creo que una ley ómnibus de 80 medidas no tiene sentido. Claro. Creo que se tienen que hacer por separado las leyes. Creo que la ley de vivienda se merece una ley, digamos, específica con expertos, no con la ministra esta Pilar Alegría, que yo creo que no conoce muy bien estas cosas y que al final ese libro blanco se discuta, se asuma por el gobierno y se asuma por la oposición, porque tiene que ser un plan a 8 o 10 años. Conjunto, claro. Sí, Daniel, ¿estás de acuerdo tú que esto habría que hacer un gran debate? Igual que el Pacto de Toledo para las pensiones, tendría que ser un debate amplio, ¿no? Claro, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estáis comentando, ¿no? Lo que dice Miguel, tú no puedes meter en un ómnibus un tema de vivienda que es un tema crucial, es un tema estructural en la vida de cualquier familia, de cualquier español. De todas maneras, a ver, aquí hay distintos enfoques que yo quiero plantear muy rápidamente. Primero, no es un problema de oferta-demanda. No es un problema de oferta-demanda porque oferta hay muchísima. O sea, a mí, cuando salen esos datos de la cantidad de viviendas desocupadas que existen en España, en ciudades como Madrid, ciudades como Barcelona, es bueno, pues ¿qué está pasando allí? Está pasando que el propietario, por la razón que sea, no quiere poner su vivienda en alquiler. Y esa razón que sea, probablemente sea un excesivo intervencionismo en un momento dado, pero también, sobre todo, la falta de lo que es seguridad jurídica. Es decir, yo tengo mi piso alquilado a un señor y si este señor no me paga, este señor se va a la calle. Y si este señor me destroza el piso, este señor asume los costes y las consecuencias que eso tiene. Cuando estás en un marco en el que tienes dudas de que eso vaya a ser así, pues pasa lo que pasa, que hay mucha gente que tiene pisos que querrían alquilar, porque ¿para qué los quieren cerrados? Para estar pagando el IBI, para estar pagando los gastos de mantenimiento, siempre le puedes sacar una rentabilidad, pero cuando no tienes seguridad jurídica, algo tan sencillo y a la vez tan complejo como eso, pues te cuesta mucho más alquilar. Y luego también veo aquí al Partido Popular que de repente saca soluciones de la chistera, supongo que más o menos elaboradas, como esa ley que han presentado hoy creo que en el Senado. Vamos a ver, yo puedo entender que partidos que nunca han gobernado tengan soluciones o crean tener soluciones a los grandes problemas de España. La vivienda es uno de ellos. Pero al Partido Popular hay que recordarle que ha tenido no una, sino dos mayorías absolutas para haber gobernado con comodidad y con holgura y haber tomado ya determinadas decisiones que parece que solamente se les ocurre cuando están en la oposición, ¿no? Pero insisto, yo creo que la clave es seguridad jurídica para los propietarios y también, lógicamente, garantías para los inquilinos, porque cuando hablamos de la dificultad de acceso a la vivienda, muchas veces la dificultad ya surge en el mismo momento de querer alquilar una vivienda. Cuando te empiezan a pedir la comisión del uno, la comisión del otro, los tantos meses de avales, la cantidad extra que has de dar como fianza. Es que ya hay gente que se encuentra que no es que no pueda pagar un alquiler, que ni siquiera dispone del dinero inicial para poder tener las llaves de esa casa. Han intentado muchos parches que de repente, pues no, es que la comisión que se pagaba a la agencia, que la pagaba el inquilino, la paga el propietario. Si quiere, si no, no. Yo tengo algún caso cercano en el que el propietario ha dicho, sí, ya lo sé que la ley me obliga a pagarla a mí, pero tengo 3 o 4 listas de espera. O sea, si asumís vosotros bien y si no, pues nada. Es efectivamente, hace falta tratar el tema con seriedad, como decía Miguel, y hay que abordarlo como un tema único y exclusivo en el cual tener un gran pacto de Estado sobre un asunto tan importante y trascendental, tan estructural como es la vivienda. Claro, lo que pasa es que yo coincido con mis compañeros, pero esto tiene una derivada más profunda y es que cuando hablamos del problema de la vivienda entran varios factores que a su vez han sido problemas previos. El poder adquisitivo de la gente, el problema de la seguridad jurídica, como se comentaba. Es decir, pareciera que este país estamos en un momento en el que necesita varios pactos de Estado y que se aborden cuestiones con profundidad y no con una perspectiva marketingiana de vamos a hacer, como se ha hecho en este gobierno, un gran acto por la vivienda,
pero ¿y debajo de ese acto qué hay? ¿Cuáles son las medidas que aplican? ¿Cuáles son las viviendas que se van a construir? ¿Cómo se va a hacer? Y no hay valentía en abordar esa serie de pactos de Estado que toquen los pilares esenciales de nuestro sistema, que se hable de pensiones, que se hable del sistema educativo, que se hable del sistema sanitario, que se hable del problema de la vivienda, que se hable de aquellas cuestiones que son las que afectan al ciudadano común, que afectan a cualquier ciudadano de la calle o a cualquiera de las personas que nos están viendo en estos momentos. Y no hay voluntad. Es una cuestión de voluntad. Si tenemos unos nacimientos al cabo del año de 300 y pico mil personas en España, más los inmigrantes que lleguen, yo siempre he calculado 400, ponga medio millón de personas más al año en España. La gente cada año es más longeva, muere más tarde, afortunadamente. Entonces significa que hubo una época antes de la explosión del ladrillo que se construía 1 millón de viviendas al año. Y eso bajó a 100.000 y ahora estamos en 200 y pico, 300.000 al año. Solo por un cálculo vasto, hacen falta 80 o 100.000 viviendas más al año para los que estamos. Ya no digo para tener segundas viviendas, ¿no? Totalmente, porque además, como bien comentábamos, el problema especialmente acuciante en las grandes ciudades es que la vivienda ha crecido 7, 8, 9 peldaños por encima del poder adquisitivo de los ciudadanos. Por lo tanto, es inalcanzable. Es que ya no es un problema que atañe, como se decía hace 2 o 3 años, a la gente joven. No, es que esto ya no entiende de edades ni de generaciones. Comprarse una vivienda en Madrid es un ejercicio casi de utopía. Sí. Por lo tanto, lo que hay que entender es cuáles son los problemas iniciales que beben de ese problema final. Y para eso hay que tener voluntad y hay que sentarse, dialogar y plantear medidas que trasciendan una legislatura y que trasciendan una generación. Ahora ha citado una frase que me va perfecta para el otro tema. Dime, Daniel, dime. No, es que es lo que acaba de decir David. Pensar en medidas que vayan más allá de lo que es una legislatura de 4 años o 2 legislaturas de 8 años, que por lo menos sirvan para toda una generación de españoles. Y entra la vivienda, entra la educación y entra, me imagino que es lo que es a plantear el tema de las pensiones también, lógicamente. Claro. Que me ha ido al pelo cuando he dicho problemas que trascienden y que derivan de otros. Si hablamos del problema del fiscal general del Estado y su ayudante de ayer en la declaración de ayer, estaremos de acuerdo, Miguel, que también hay un problema que trasciende de otros, es una cadena de problemas. El problema de que alguien descubre que una persona que debe dinero a Hacienda es famoso o es novio de una famosa, el problema de que eso trasciende la opinión pública, no sabemos por qué, y el problema que tiene alguien que primero asume que ha mandado una nota de prensa, pero ahora el fiscal general del Estado dice que yo no fui. Son dos problemas distintos. Ahora hemos visto que van a atrasar la comparecencia de la persona que debe el dinero, que, ojo, lleva un año esperando y lleva un año retrasándolo, que también la justicia va a su ritmo, ¿no? Con todo esto, Miguel, yo no sé si visto desde fuera, un compañero tuyo que es de clases en Londres dirá, ¿pero qué os está pasando, tío? Si hasta el fiscal general de Estado está borrando pruebas del móvil. Sí, la verdad es que esto es una situación bastante esperpéntica, diría casi kafkiana, y no tiene mucho sentido. Probablemente estoy de acuerdo con la posición en este caso de que la persona que han puesto de fiscal general del Estado no es la más adecuada. Creo que este tipo de planteamientos, un fiscal debe actuar como la mujer del César, ¿no? O sea, no vale lo de que eso de borro el móvil, es que borro ya 6 móviles. Bueno, mire usted, no es eso. O sea, yo creo que al final las actuaciones tienen que ser, y evidentemente el tema de la filtración, pues es que yo no sé por qué pasa en España que de los juzgados se filtra todo, pero todo, de cualquier cosa, todo tiene precio y parece que nadie quiere poner solución, y lo que no tiene mucho sentido es que la difusión la haga un fiscal general del Estado. Yo sinceramente creo que este tipo de cosas son pues eso del país cutercañino, país de charango y pandereta, y efectivamente desde Londres, si alguien nos mira, dirá estos siguen siendo lo de siempre, España, pan y toros, ¿no? Y eso no puede ser. Yo creo que alguna vez tenemos que... Fijaos que hay dos problemas ahí. Un problema de las filtraciones que teóricamente tendría que estar resoluto porque hay una ley que lo marca, pero no se sentencia, no se castiga a quien filtra. Y dos, la ley que quiere cambiar el Ejecutivo para que no se puedan presentar cierto tipo de formaciones a un proceso porque saben que van a filtrar. Yo me presento como partido de la oposición para conocer el sumario y filtrarlo, pero no hemos quedado que es ilegal filtrar. Totalmente, yo creo que ahí hay una perversión en el propio sistema y, como bien decíamos, hay un problema con las filtraciones que trasciende este caso. Este caso es especialmente simbólico, sí. Pero yo lo digo siempre, yo como ciudadano no quiero o no necesito ver la comparecencia de Íñigo Errejón o de la acusada por abuso o por acoso. Sí. Yo no necesito verlo, no quiero verlo. Quiero que la justicia sea justa y actúe con los mecanismos que tiene. Pero hay un problema de filtraciones en el que medios de comunicación o partidos políticos conocen sentencias o situaciones antes que el propio interesado. Sí. En este caso, a mí me gusta mucho ejemplificarlo porque la gente lo va a entender perfectamente. Si escuchásemos que en Finlandia o en Suecia ha habido un registro policial a la Fiscalía General del Estado
que está imputado el fiscal general del Estado y que cuando ha ido la policía a incautarle su teléfono móvil estaba como cuando uno lo estrena de la tienda, vacío, limpio, impoluto. Diríamos, pues en Finlandia ha dimitido seguro. Ahora, aquí ya no basta la ética y la moral que presupone que alguien que está siendo investigado o imputado en su condición de fiscal general del Estado debería apartarse, sino que es que encima se defiende. Y se defiende, como decía, desde la trinchera. Sí. Si es que estamos aplicando los dogmas del juliganismo político a la praxis cotidiana. Esto ya parece el fútbol, donde somos hinchadas y si es el mío el que lo hace, lo defiendo hasta la saciedad y si es el de enfrente, lo critico. Y es un problema de convivencia. Sí, Daniel. Y además incluso a veces cuanto más se quiere arreglar, más lo lías, porque yo realmente ayer me he quedado ojiplático cuando resulta que ha podido ser el fiscal general, pero ojo, que ese correo electrónico de la discordia, pues igual pasó por la mano de 60, 80 personas, la señora limpieza, en un país donde la ley oficial de protección de datos impide, por ejemplo, me ha ocurrido a mí, que en la universidad, cuando pides información, tus hijos están estudiando, oye, ¿qué tal va mi chico, mi chica y tal? Bueno, bien, pero esta asignatura, notas no me pidas, porque tu hijo es mayor de edad, aunque estés pagando tú sus estudios, yo no te puedo facilitar esa información por protección de datos. Y resulta que la Fiscalía General del Estado ya solo falta que los correos del tipo que sea se radien hasta por radio teletaxi. O sea, a mí me parece realmente vergonzoso. Pero fíjate que ha dicho Miguel, poníais el ejemplo de Londres. Es que no hace falta, porque siempre hemos tenido esos países del norte, Dinamarca, Suecia, como ejemplares en todos los sentidos. No, si lo hemos visto aquí al lado, en Portugal, que siempre hemos mirado a Portugal un poco como por encima del hombro, ¿no? Acordaros la dimisión de Antonio Costa, el primer ministro, por un tema del que luego salió absuelto. Leo textualmente que dimite y dice: la dignidad de las tareas de un primer ministro no son compatibles con ninguna sospecha sobre la integridad, el buen comportamiento y menos aún con cualquier tipo de acto delictivo. Es decir, señores, yo me voy no porque yo sea culpable, ya me defenderé, sino porque la dignidad de la institución que yo represento no puede soportar ni merece estar bajo sospecha en la persona de quien la ostenta. Eso es un ejemplo de país democrático, serio, y no de esa expresión que a mí no me gusta nada porque me parece muy ofensiva, pero que a veces tenemos que usar de las repúblicas bananeras, ¿no? O sea, Daniel, no es hace 10 años, Daniel, los grandes partidos, cuando llegó Ciudadanos, se abrió el debate. ¿Cuándo tiene que dimitir alguien? ¿Cuando está procesado? ¿Cuando está sentenciado? ¿Cuando hay sospechas? ¿O cuando está imputado, que le llaman de otra manera, ¿no? Investigado. Investigado, pero es lo mismo. Y entonces tendría que ser obvio. Pues si es tal momento, es tal momento. Si el fiscal del Estado ha pasado tal momento, automáticamente tiene que dimitir. Bueno, además, encima es un ejemplo claro de una persona que no estaba encausada, ni siquiera procesada de nada, simplemente se le estaba investigando, que era Jordi Cañas, que finalmente el tema quedó en nada. Exacto, sí, Jordi Cañas, fíjate. En ese momento él dio un paso al lado. A mí, sinceramente, pero es una opinión mía personal, el hecho de que una persona esté investigada, es decir, porque alguien le haya señalado, yo creo que hay que dar un margen. Excepto cuando en un caso como este entiendo que lo que sería afectada, lo que está bajo sospecha o está en el rum rum de la calle es una institución como la Fiscalía General del Estado, ¿no? O sea, yo creo que en esos casos debiera tenerse claro, no tendría que ser una ley al respecto, tendría que ser un concepto básico de ética y de deontología. O sea, pidiendo tres pilares de la cúpula, ¿no? O sea, ya no sé qué más necesita. Yo de todas maneras pienso, paréntesis rápido, yo creo que en el deseo de Álvaro García de Ortiz, del fiscal general del Estado, probablemente haya estado el dimitido. Más que nada porque el tema semejante. Otra cosa arriba, creo. Eso viene de arriba. Otra cosa es que no le dejen. Claro, sí, lo demás sería, aunque sea un día antes, Miguel, de ir a declarar, al menos ese día tienes que dimitir. Sí, vamos a ver, una cosa es la figura pública y la otra la figura privada. Desgraciadamente en el sistema judicial español, pues el tema de imputar, de investigar, como lo queréis llamar, es algo habitual y lo hacen además por el registro mercantil. Te lo digo por mi propia experiencia personal. En 3 ocasiones se me ha citado como investigado para hechos que habían ocurrido en empresas en las que yo estaba, hacía 7 años que no estaba. Es decir, te agarras el típico fiscal bisoño o el juez bisoño, que es su primer puesto, normalmente eran pueblecitos pequeños, y agarras, te coge la nota simple del registro mercantil
e imputa a todos los que vienen, incluso imputó a muertos, me acuerdo, aquel juez. Entonces, quiero decir, es una situación que lo que no podemos hacer es decir, tienes que dimitir porque te imputen, porque realmente el sistema judicial español para determinadas cosas en el ámbito privado pues es que no funciona bien, o sea, no la gente actúa sin hacer una instrucción adecuada. Ahora, en el aspecto público, aquí cuando sí que es cierto que cuando son figuras conocidas y cuando son personas en las que existen unos indicios bastante claros de que han pasado estas cosas, yo creo que la gente debería poder dimitir o hacer algo así como una baja temporal o una serie de cosas, porque lo que está claro es que un fiscal general de Estado, que es el caso que estamos tratando, pues es una figura tremendamente importante en el sistema judicial español. Es decir, que una persona esa esté en duda, pues yo creo que como país, incluso para lo que llamamos siempre la marca España, no es bueno, no debería ocurrir. Yo lo que no quiero es que me dimitáis, así que primero que estéis a gusto, sé que es viernes, no os quiero dar más la brasa y quiero agradeceros mucho que hayáis estado con nosotros. Dani Pérez, compañeros, gracias y hasta la próxima. Gracias a vosotros, Jaume. Y feliz fin de semana igual también para ti, Miguel Córdoba, hasta la próxima. Encantado, Jaume, hasta la próxima. Y aquí nuestro David Álvaro, director de Acento, pues muchas gracias por venir, por el libro, placer. por quedarte. Un placer. Y aquí tienes tu casa para lo que quieras. No me lo digas. Algo que contarte, no me lo digas mucho, que amenazo con volver. Cuando te apetezca hablar, aquí nos tienes. No te haremos dimitir para nada. Gracias. Hasta la próxima. Un placer. Entiendan, el libro, Lobby, es muy importante. Lobby en positivo, asuntos públicos. Es algo que se necesita en toda la sociedad y que lo están haciendo pues como pueden, con los medios que hay en España para conseguir que mejoren día a día las leyes, no solo por arriba, sino cómo llegan hacia la población civil. Una breve pausa y un par de contenidos más antes de terminar el programa de hoy. Salud y estilo de vida. ¿Quieres saber quién manda en los negocios? En Mercados te contamos lo que otros no. Líderes, estrategias, inversión, tecnología y las claves del poder económico. Mercados. Porque lo que no son cuentas, son cuentos. Marqués de Oliva, aceite de oliva virgen extra, ecológico y picual, que preserva la esencia de Sierra Mágina, primero aprensada y recogido a mano. Oro líquido, Marqués de Oliva es un aceite único, exclusivo, memorable. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Nuevo Pascual Movit, con minerales y vitaminas que te ayudan a cuidar tus huesos, a mantener fuertes tus músculos y flexibles tus articulaciones. Nuevo Pascual Movit, mucho más que una leche calcio. Motor 16. 41 años de información sobre el automóvil. La revista de cara del motor está ahora no solo en tu kiosco, sino también en internet en motor16.com. Motor 16. La hora del motor. Tenemos todas las claves para que tu vida sea cada vez mejor. Tú solo tienes que hacer clic en suscribirte para empezar a disfrutarlas. Aprenderás neurofitness con la mejor coach del mundo. Cuidar a nuestro cerebro hay 4 cosas importantísimas que no puedes no hacer en tu vida. Los mejores consejos médicos de la mano de especialistas. El autocuidado es fundamental de cara a la prevención de ictus sin ningún tipo de duda. Consejos para ser más sostenible. Yo creo que debemos, centrarnos en 2 cosas: qué consumimos y cómo nos movemos. Cambiar tu vida y conseguir la que deseas. Creo que otra pregunta muy poderosa es preguntarnos el para qué de todo lo que hemos vivido. Aprenderás cómo se entrena para una de las carreras más extremas y duras del mundo. Que aunque estés en situaciones difíciles en la carrera, pues que vas a luchar y adaptarte. Y cómo se planta cara a la adversidad con ánimo. Nuestra vida es una lucha continua. Voluntad y el amor de una familia. No iba a nacer o iba a vivir solo unos pocos segundos, con lo cual va camino de los 2 años. Todos estos contenidos y muchos más en Vida Televisión. Hacer que tu vida sea mejor está a solo un clic. El que hagas en el botón de suscribirte. Te esperamos. ¿Quieres estar un paso adelante en la actualidad política? Entra a moncloa.com, líder en información de alto impacto y análisis profundo. Todo lo que pasa, pasa en moncloa.com.
salud, actualidad, sostenibilidad, debate, cultura, opinión, lujo, análisis, moda y mucha ironía. De lunes a viernes, todas las mañanas, a partir de las 11, Tu Vida, con Marta García y todo su equipazo. Es así, Jaume. Y Jaume Segalés te acompañará todas las tardes con Más Vida a partir de las 4 de la tarde en Vida Televisión. El vino que trasciende generaciones. El equilibrio perfecto entre tradición y vanguardia. Una joya del Bierzo para paladares exigentes. De la mano de Raúl Pérez, el mago, elegido 2 veces como el mejor enólogo del mundo. Pomponio. Edición limitada de 3.500 botellas anuales numeradas. Vida.es. Salud y estilo de vida. ¿Diario qué? 20 años de información y entretenimiento con un target joven. Visita qué.es y disfruta de información, cultura, entretenimiento, televisión y mucho más. La información puede ser divertida. Aquí leyéndolo bien positivo, este libro de David Álvaro, director de Acento Asuntos Públicos, y la verdad es que merece la pena, aprender un poco más de los asuntos públicos. Hemos aprendido hoy mucho, pero hay muchas cosas que tendremos que aprender este fin de semana y el lunes. Y empezaremos por la mañana, donde los grandes expertos en salud, belleza, ocio y muchas otras cosas más los tiene siempre nuestra compañera Marta García y el equipazo de Tu Vida. Marta, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien que estés leyendo un viernes por la tarde. Así me culturizo un poco. Y yo sé que tú vas a ir a practicar deporte, mi deporte es el leer. ¿El lunes qué tendremos a partir de las 11 de la mañana? Pues te cuento, a partir de las 11 de la mañana, como tú bien dices, aquí en Vida Televisión tienes el programa Tu Vida, que como siempre te acompaña para darte herramientas para que tu vida sea cada vez mejor. Tenemos un programa muy especial porque en previsión de que el martes es el Día Mundial contra el Cáncer, vamos a hablar el lunes de una iniciativa importante que está liderando la Asociación Española contra el Cáncer, que es promover el deporte oncológico, porque aunque las personas que sufren cáncer están cansadas por el tratamiento, es muy importante que mantengan la actividad física como una herramienta, Jaume, para pelear contra la enfermedad. Así que vamos a hablar de la importancia de la actividad física oncológica. Es muy importante, la verdad, y como tú bien dices, es que es la salud mental y física la que van unidas, y para salir adelante hace falta ambas cosas. Pues me encantan los contenidos, ya voy a estar pendiente el fin de semana, acabarme el libro, hacer algo de deporte, a ver si me acerco un poquito, es imposible que me ponga a tu ritmo, pero bueno. Y el lunes nos vemos, te veo por la mañana a las 11 de la mañana en Tu Vida. Que me quedan más temas, déjame que te hable de uno más. Cuéntame más, claro. Es que es lunes, tomaremos el pulso político de la semana, pero sobre todo tenemos una visita muy especial. Elena de Sande nos va a llevar a las pistas de esquí más exclusivas de Europa. Vamos a conocer esos destinos que al final lo de esquiar es lo de menos. Es un plan increíble a todo lujo. Así que nos va a dar un recorrido por esas más importantes y vamos a descubrir el mundo del esquí. Y para cerrar el programa, Jaume, a lo mejor no estás muy familiarizado con este tema, pero vamos a hablar de la cetrería. ¿Te suena? Sí, hombre, claro. A mí me gusta mucho ver cuando hacen en las ferias medievales el tema este que van pasando los bichos, los pájaros estos, los aves rapaces. Los halcones, normalmente son halcones. Halcones y tal, y te las acercan y las ves. Pero a mí me da un poco de miedico ahí, cuando le dan la carne para comer, me da miedico. Pues para que veas, yo hice la entrevista con un halcón en el brazo todo el tiempo, así que más valiente que tú soy. ¿Y no te hizo nada? No, bueno, también tenía los ojos tapados, todo hay que decirlo, porque si no sí que se pone muy nerviosas. Pero nos explicó el halconero mayor del reino, que se llama Antonio de Castro, uno de los expertos más importantes de España, nos explicó en qué consiste la cetrería y estuvimos con él en una sesión de cetrería, así que no os lo perdáis. Qué bien. Yo sé que en Barajas, y creo que en otros aeropuertos, utilizaban halcones precisamente para evitar que otros pájaros se metieran en las turbinas de los aviones. Así que la cetrería no es un lujo, es algo necesario. De hecho, en la Edad Media se cazaba con cetrería, pero ahora se utiliza para muchas cosas, ¿eh? De hecho, como bien dices, es un arte milenario, pero a día de hoy se sigue usando. De hecho, este hombre tiene sus halcones trabajando en varios aeropuertos de España. Fíjate qué bien. Oye, pues ya no me lo pierdo seguro el lunes, el programa completito, Tu Vida, a partir de las 11 en punto con Marta García y su equipazo. Perfecto. Feliz fin de semana. Venga, hasta el lunes. Feliz fin de semana.
Bueno, pues Marta se despide, Marta ya tiene que irse de fin de semana, lógicamente, y nosotros también. Yo me voy a quedar leyendo mi libro y ustedes se van a quedar viendo más programación aquí en Vida Televisión y escuchando lo más importante que nos traen los expertos hoy y el fin de semana. Hay muchos programas que tenemos preparados con mucho cariño, en algunos casos son emisiones de temas que ustedes ya han conocido y en muchos otros avances de contenidos que veremos a partir de la semana que viene. La semana que viene volveremos, Más Vida por la tarde, como siempre, a partir de las 4 y hasta las 5:30, con los temas sociales, culturales y políticos, la actualidad más inmediata. Veremos si, por ejemplo, la manifestación ha tenido lugar o no, si los sindicatos han convocado a mucha gente o a poca, o si finalmente la gente ha dicho, bueno, como se va a firmar y no va a pasar nada, los jubilados van a tener su aumento de sueldo y los que tienen las tarjetas de autobús y metro van a tener la más barata, no va a ocurrir nada, pues no salgo o no salgo a manifestarme. Y seguramente la semana que viene tendremos muchos más líos políticos y estaremos hablando de casos judiciales y probablemente temas económicos. El tema de la ocupación va a ser algo que nos lleve también con algo de cariño tratarlo, porque hablaremos de este aspecto que les hemos tratado hoy, de lo que se ha añadido en el decreto ómnibus, esos matices de cómo salvar una ocupación o una inquiocupación, y lo haremos con nuestros compañeros que han estado ya con nosotros en alguna entrevista de la plataforma de afectados por la ocupación, que nos cuenten realmente si eso, a qué porcentaje de personas que están afectadas va a beneficiar, o si va a paliar los efectos de muchos de los que lo están pasando mal, o solo de los que lo vayan a pasar mal de ahora a futuro en cuanto se firme y se publique en el Boletín Oficial del Estado. Llegamos a las 5 en punto de la tarde, momento para poner punto y final a Más Vida. Gracias, feliz fin de semana y hasta el lunes a las 4 en punto.